Luego de la presentación conceptual que tuvimos, lo ideal sería pasar a una parte práctica donde todos esos nuevos conocimientos realmente comiencen a tener sentido. No es lo mismo que hablen durante 1 o 2 horas de un tema que yo no conozco a que me comiencen a mostrar ejemplos que pueden ser un poco más claros. Entonces, luego de instalar en nuestros equipos RStudio, lo siguiente es abrirlo. Dependiendo del equipo y del sistema, todo el proceso puede ser un poco diferente, pero en la medida de lo normal es buscar dónde quedan instalados los programas y buscar exactamente RStudio. En mi caso tengo el acceso desde esta parte inferior o desde el menú donde están todos los archivos, todos los programas también está RStudio. Entonces le doy clic y espero a que me abra toda la pantalla. Ya en este momento él me está presentando como un pantallazo como muy sencillo, pero el objetivo de nosotros es abrir el script o abrir el archivo que va a ser parte del taller que se encuentra en este momento en la página. Entonces le damos archivo, abrir, yo ya lo tengo almacenado en el equipo en esta carpeta que se llama clase 1 y el archivo que necesitamos es módulo1.r y le digo abrir. Ya cuando tenemos el archivo vemos que en la parte de arriba nos aparecen ciertas líneas de código. Lo ideal, uno pensaría que sería trabajar en ese orden que estaban las presentaciones, que era comenzar por toda la parte de las estructuras de datos, de los vectores, matrices. Yo pienso que es un concepto un poco más avanzado. Lo ideal es ver que funcione, es ver que esa pantalla funcione, que esas líneas de código nos lleven a algún lado. Entonces, como vemos acá hay un montón de líneas, una seguida de otra, y en un lenguaje de programación normal, lo que sucedería es que yo ejecutaría todas las líneas siempre al tiempo. En R esto no es así. Lo que hacemos en R es ir ejecutando las líneas de código que nosotros deseamos. Podemos ejecutar una línea, dos, tres, o la cantidad que nosotros queramos, siempre seleccionando el grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta primera parte. Tenemos las primeras tres líneas, donde inicialmente tenemos una línea que arranca con el numeral, otra que arranca con el numeral y una que tendría ya operación como tal. Estas dos primeras que tenemos acá son conocidas como unos comentarios. El lenguaje de programación las va a ignorar a la hora de ejecutarse y solo nos va a dar el resultado de lo que no tenga numeral al frente, que sería esta operación. En R hay una particularidad y es que para yo poder ver el resultado no tengo que explícitamente decir que imprima. Él lo que hace es que el último resultado que presente lo va a enviar directamente a la consola, que para nuestro caso la consola se encuentra en la parte inferior y aquí nos va a ir mostrando los resultados de las operaciones que hagamos y las instrucciones que vamos ejecutando. Para yo poder ejecutar una línea de estas, tengo diferentes formas de hacerlo. Una es pararme al final de la línea y darle control enter. En este caso vemos que ya en la parte inferior me dice que 3 más 4, que es exactamente la instrucción que tenía arriba, da un resultado de 7. Otra forma es seleccionar la línea completa y darle enter. Ya cuando tenemos este resultado, vemos que aparece otro comentario que dice calcular 6 más 12, pero no tiene nada adelante. Entonces el objetivo con todo este taller es que comencemos nosotros a ir llenando estos espacios dependiendo de los comentarios y las indicaciones que nos va dando. Entonces si nos dice calcular 6 más 12, entonces damos 6 más 12 y le damos control enter. Como tal, como estamos ya en el lenguaje de programación, no estamos amarrados exactamente a estos números y a las indicaciones que nos aparecen. Podríamos poner, por ejemplo, 5 más 8 y ver el resultado en la parte de abajo. Entonces, cuando yo les decía que podríamos ir ejecutando una línea o varias, como vemos, siempre estamos ejecutando la última, pero nos gustaría para X caso poder ejecutar varias al tiempo. Entonces vamos a seleccionar dos, le damos control enter y vemos que en esta parte de abajo nuevamente corrió ese código solo de las dos seleccionadas, dándonos como resultado 18 y 13. Ya comenzamos a avanzar en el taller y nos va presentando nuevas preguntas y nuevos retos. Entonces nuevamente nos presenta el de suma. La idea es siempre ir en el ejercicio siguiente recordando el anterior para ir afianzando todo. Luego tenemos una resta, 5 menos 5, una multiplicación que es con un asterisco 3 por 5, que nos daría 15.
tenemos una división, que en este caso sería 5 más 5 dividido 2. Él hace primero esta sección que está encerrada en paréntesis, o sea que al final quedaría 10 dividido 2, para un total de 5. Lo siguiente, él nos propone que hagamos una exponenciación, que sería elevar, por ejemplo, al cuadrado o al cubo. En este caso vamos a elevar 2 y lo vamos a elevar al cubo. Y vamos a dar control enter para ejecutar nuevamente. 3 al cubo nos daría 8. La siguiente sería la del módulo, entonces tendríamos por ejemplo 7 módulo 3, recordemos que módulo nos va a dar como resultado el residuo de la operación. Entonces nos dice que el residuo es 1. También podríamos coger y usar la otra operación que teníamos pendiente, que sería la de la división entera. Entonces podríamos poner aquí 7 porcentaje slash porcentaje 3, y si lo hacemos en la cabeza sabemos que 7 dividido 3 da 2 punto, un decimal. Entonces damos a ejecutar y me dice que la parte entera como resultado sería el 2. Miremos aquí en la parte de abajo. Entonces nosotros podemos comenzar a jugar con este archivo e ir ejecutando todas las líneas que se nos van ocurriendo dependiendo del caso. Yo sé que algunos se cuestionarán de pronto porque aquí casi no hay puntuación, es más específico la parte de las tildes, pero es más por tema de cómo se codifican los caracteres, que casi todo está configurado para trabajar en inglés. Y en inglés hay cierto tipo de dificultades con las tildes, entonces mejor nunca las pongo para evitar ese tipo de problemas. Más adelante, entonces comenzamos a tener unos nuevos retos. Me dice que asignar 42 a x. Entonces recordemos que dentro de todo el tema de programación existen las constantes y las variables. Para nuestro caso miremos que este 7 nunca va a cambiar, siempre va a ser 7, pero es probable que esta x pueda tener algún cambio en el futuro. Entonces le decimos que le vamos a asignar inicialmente el valor de 42, y como vemos en la parte de abajo no hubo ningún resultado, porque simplemente hubo una asignación. Pero si yo deseara imprimir ese valor y saber qué tenemos guardado en X, seleccionaría la línea donde está X sola y le doy control enter para que me presente ese resultado. Hay otra forma de imprimir los valores y los resultados, y es a través de la función print, donde yo le digo directamente que imprima un valor. Entonces ya tenemos ahí exactamente el mismo resultado, pero a través de otra sentencia. No sé si se percataron que en el momento que almacené un valor en la variable x, apareció acá arriba la variable y el valor que tiene asignado. En esta parte es conocida como un entorno y nos permite ver las variables con las que estamos trabajando en este momento, qué valores tienen asignados. Entonces si yo tuviera de pronto otra variable que se llamara y le quisiera asignar el valor de 3, miremos que automáticamente me va a aparecer en la parte superior. Entonces continuamos. Me dice que asigne el valor 5 a la variable mis manzanas. Entonces miremos que aquí ya tenemos un ejercicio. Entonces nos dice que vamos a ejecutar mis manzanas y que le asignemos el valor de 5. Entonces ejecutamos y miremos que nuevamente apareció en la parte de arriba a la derecha. Luego nos dice que imprimamos, entonces le vamos a dar print y comenzamos a escribir y vemos que él nos va a tratar de completar. En este caso, como sabemos que es esa palabra completica, le vamos a dar la tecla Tab y él nos va a autocompletar. Ya teniendo esto, le damos control enter. Nos va a decir que mis manzanas tiene un valor de 5. Ya puedo continuar, entonces me dice que en el punto 5 dice asignar 5 a mis manzanas y 6 a mis naranjas. Entonces miremos que ya nos trae el ejemplo de cómo serían mis manzanas. Le damos control enter, luego creamos la variable mis naranjas y le asignamos el valor de 6 y le damos control enter. Nos queda almacenada nuevamente en la parte superior derecha. Luego nos dice que hagamos una suma de ambas variables. Entonces anteriormente veíamos que si queríamos conocer el valor de 6 más 5, lo que debíamos hacer era copiar los números y luego aplicar enter. Pero
también podemos hacer una suma entre variables. Entonces podríamos tener acá mis manzanas y sumarlo con mis naranjas. Debe quedar exactamente igual porque si no tendríamos un error. Entonces le damos acá control enter y nos dice que el resultado es 11. Aparte nos dice que debemos crear una variable llamada mis frutas y que le asignemos esta suma. Entonces le asignamos la suma de mis manzanas y mis naranjas. Yo sé que cuando comenzamos a ver todo esto tan repetitivo podríamos tener como esa tentación de comenzar a hacer control C, control V, copiando y pegando para evitar copiar nuevamente y teclear nuevamente el código. Pero no es el mejor camino porque no estaríamos generando esa memoria que necesitamos al momento de ejecutar las diferentes opciones. Yo les recomiendo que vayamos escribiendo nuevamente, así veamos la línea encima, que escribamos nuevamente todo el código para que lo ejecutemos y vayamos llevando el control de lo que tenemos. Como pueden ver, vamos en el número 6 y entonces nos aparece algo aquí interesante, y es que a medida que yo voy avanzando entre los diferentes ejercicios, en esta parte me va actualizando el número en el que voy. Por ejemplo, aquí estamos en el 5, avanzo, llegamos al 6 y él me va actualizando. En el momento que tengamos alguna duda con un ejercicio, podemos indicar directamente en qué ejercicio estamos de pronto con esa dificultad. Podríamos decir que estamos en el 6 parado de pronto con alguna de las líneas, tenemos alguna dificultad y no nos está funcionando. Entonces la mejor forma de referenciarnos siempre es decir en qué ejercicio estamos. Entonces en este caso estaríamos en el 6. Entonces lo primero que me dice es que asignemos el valor a la variable. Entonces yo digo que mis manzanas va a tener valor 5. Luego dice que asignemos el valor a la variable. Entonces decimos mis naranjas va a tener 6, entonces control enter. Y vemos que ya tenemos ambos valores almacenados aquí en la parte del entorno al lado superior derecho. Luego me dice que vamos a sumar mis manzanas con mis naranjas. Y doy control enter para ejecutar nuevamente. Y me dice que aquí hay un problema, que hemos tenido un error y que es porque uno de los argumentos no es numérico. ¿Qué pasa? Una cosa es que nosotros entendamos que 6 es número, referenciado a un número, pero realmente el número quedaría de esta forma, 5 o 6. Al lenguaje de programación intentar sumar estos dos elementos, él me va a informar que no entiende ese 6 porque es de un tipo diferente. Pero recordemos que cuando estuvimos hablando de todo el tema de las variables, hablamos que existen diferentes tipos, existen tipos numéricos, existen tipo texto, tipo booleano y tipo factor. Para nuestro caso tenemos que el 5 asignado a mis manzanas es un número, mientras que este 6, aunque hace referencia a un número, realmente es una cadena de texto y está encerrada en comillas. Entonces lo que me está diciendo en este momento el lenguaje de programación o la consola de debugging es que no puede realizar esta operación. Entonces lo que tendríamos que hacer, miremos que aquí ya tenemos una descripción como tal de qué está pasando y me dice que lo repare. Entonces realmente si yo quiero sumar esto, aquí tendría que poner el valor 6. Entonces le doy control enter y miremos que se actualizó ese valor aquí en la parte superior y nuevamente al ejecutar la línea de código ya no nos aparece ningún error. Si yo de pronto quisiera almacenar un valor o una operación en una variable y al mismo tiempo quisiera coger e imprimirla, porque vemos que en este caso ejecutamos la línea y aquí nos muestra que sí la ejecutó, pero en ningún momento nos apareció el resultado. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es darle print en la parte inferior, copiar mis frutas y ejecutar ambas líneas al tiempo. Pero hay una opción más práctica y es poner un paréntesis al inicio y un paréntesis al final y dando control enter nuevamente. Miremos que actualiza la variable aquí en la parte superior y al mismo tiempo hace la impresión de lo que está haciendo. Luego entonces imprimimos mis frutas de forma independiente y vamos a coger
y descubrir algo acá. Miremos que aquí también dice mis frutas, pero cuando le doy control enter para ejecutar me dice que no ha encontrado ese objeto mis frutas. ¿Por qué? Porque este lenguaje de programación, como muchos, diferencia letras minúsculas y mayúsculas. Miremos que en la línea 77, mis frutas empieza con una M minúscula, mientras que en la línea 80, mis frutas empieza con una línea mayúscula, con una letra mayúscula. Entonces esto hace que el lenguaje de programación no las alcance a identificar y diga que son diferentes. Ya en el ejercicio 7 comenzamos a hablar de los diferentes tipos de datos. Entonces, como les hablaba, ¿qué hay? Primero podríamos decir que en este caso tendríamos una variable mi número que tiene una variable, un valor numérico. Tendríamos este que son caracteres tipo texto. Lo siguiente es un tipo lógico. Pero la pregunta entonces es cómo puedo comenzar yo a identificar esto. Entonces es sencillo. Siempre las numéricas son solo números. Las de texto siempre llevan unas comillas, pueden ser dobles o estas comillas también pueden ser simples. En ambos casos funciona. Un valor lógico siempre tiene como valor, una variable lógica siempre tiene como valor falso o verdadero, siendo true verdadero y false falso. Ya cuando yo tengo estos valores, entonces ejecutemos estas tres líneas, tenemos los tres valores almacenados, yo puedo comenzar también a preguntarle con la función class, donde yo digo class, abro paréntesis, escribo el nombre de la variable de la cual necesito conocer el tipo, cierro paréntesis y la ejecuto. Él en la parte de abajo me va a decir que esa variable que yo acabo de seleccionar, que es mi número, es de tipo numérico. Vamos a verificar la variable mi carácter, control enter, y miremos que él automáticamente me dice que es tipo carácter. Vamos a ejecutar también mi lógico, control enter, y me dice que es de tipo lógico. Ya comenzando a avanzar con el tema, entonces miremos que él nos va, o sea, toda esta línea, todo este archivo, este script nos va llevando de la mano por todos los conceptos que se trabajaron en esta presentación y vamos a alcanzar en el módulo 1 hasta la parte de los ciclos, donde llega el while y el for. Entonces, vamos a continuar acá. Tenemos que, para crear un vector numérico, iniciamos con la letra C, abrimos paréntesis y comenzamos a ingresar cada uno de los elementos separados con una coma. Entonces, para un valor numérico tenemos 1, 10, 49, control enter, ejecutamos y ya nos queda almacenada aquí en la parte superior esa variable con un vector 1, 10 y 49. Ya para el vector mi carácter damos control enter y nos queda también aquí en la parte superior. Entonces él nos indica que creemos uno para un booleano. Entonces vamos a crear C, abro paréntesis, en mayúscula, true, false, false, true, con todos los elementos que yo quiera. Y al final apretaría control enter. Y miremos que también nos creó esa variable en la parte superior. Cada una de estas cosas está creada, cada uno de estos elementos que estamos presentando en esos conceptos tiene cierto tipo de utilidades. Entonces vamos a ver de pronto un trabajo pequeño con vectores que nos muestre ejemplos de qué está pasando con esto. Entonces nos dice que vamos a crear un vector llamado vector póker con los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, simulando si una persona que juega póker gana o pierde dependiendo de los días. Entonces dice que el día lunes esa persona ganó 140, que el día martes perdió 50, el miércoles ganó 20, jueves perdió 120 y el viernes ganó 240. Entonces, para nuestro caso vamos a crear una variable que se llame vector póker y miremos que le vamos asignando. Para el primer día, como ganó, lo ponemos en positivo 140. El día martes, como perdió, ponemos en negativo menos 50. Y así sucesivamente con todos los días. Entonces ya el script nos indica que por favor nosotros diligenciemos o llenemos el caso para el vector ruleta. Entonces hacemos lo mismo, C, abrimos paréntesis y comenzamos a revisar. Entonces dice que el lunes perdió 24, entonces ponemos en negativo. El martes, como es un segundo elemento, apretamos la coma y dice que perdió 50. Siguiente, coma.
El miércoles ganó 100, lo dejamos en positivo, coma, jueves perdió 350 y el viernes ganó 10. Ejecutamos ambos códigos para que quede almacenada la variable. Vector Poker, miremos que quedó allá en la parte superior derecha. Y ahora ejecutamos Vector Ruleta. Y también queda en la parte superior derecha. Lo siguiente me dice que imprimamos el contenido de Vector Poker. Entonces damos print, abrimos paréntesis y copiamos el nombre de la variable para finalizar con un paréntesis cerrado. Damos Control Enter. Miremos que ya en la parte de abajo nos aparece cada uno de los elementos. El siguiente trabajo sería entonces imprimir el vector ruleta, print, vector ruleta y control enter. Aquí vemos que ya nos está diciendo que hay una nueva función. Miremos que hay un pequeño texto acá al interior y dice que esta función al frente, un comentario, imprime la cantidad de elementos que contiene el vector poker. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y antes de imprimir el vector poker lo estoy metiendo dentro de otra función que se llama len, que sería como largo. Entonces yo le estoy preguntando, ¿cuál es el largo del vector poker? Y luego estoy diciendo que necesito imprimir el resultado de esta función completa. Si yo me trato de adelantar un poco, entonces sé que el vector poker tiene 5 elementos. Tiene el valor del día lunes, del martes, miércoles, jueves y viernes. Al darle control enter, miremos que efectivamente el resultado es 5. El siguiente ejercicio me pide que imprima la cantidad de elementos en el vector ruleta. Entonces miremos. Vamos a decirle que vamos a imprimir el largo del vector ruleta, que en nuestro caso también va a ser 5. Ya él nos facilita para este siguiente caso los vectores construidos, damos control enter para ejecutar y nos dice que tenemos la oportunidad de asignarle los nombres a cada uno de los campos. Vamos a ejecutar primero esta línea y verificamos mediante un print. Vamos a darle un print en esta parte para verificar el resultado de vector poker y vemos qué fue lo que pasó. Miremos que con esta función names lo que le estoy diciendo al programa es que a cada uno de los elementos me le dio un nombre, siendo relacionado de forma directa el primero con el primero. Entonces, anteriormente, podemos ver el ejemplo de cómo está en este momento el vector ruleta, al cual no le hemos hecho nada. Miremos que lo que hace es que nos muestra el valor, pero no sabemos de qué día es. Entonces, en este caso, lo que hacemos con la función names es decirle que al vector poker le vamos a poner estos nombres para cada uno de los elementos. Aquí lo más importante es saber que si tenemos 5 elementos debemos enviar también 5 nombres para cada uno de ellos. Entonces, para el caso del vector ruleta, lo que haríamos sería entonces también ejecutar names, abrir, decir que vamos a trabajar con el vector ruleta, que le vamos a asignar a esos nombres un vector que va con todos los días de la semana. Entonces sería lunes, martes, miércoles. Recordemos que también podemos usar comillas simples, jueves, viernes y damos control enter. Nuevamente podemos usar la función print para revisar el resultado que tenemos. Y damos control enter. Miremos que ya también para el vector ruleta tenemos los nombres de cada uno de estos elementos. Yo los invito entonces que de aquí en adelante continúen con toda la serie de ejercicios y tengamos en cuenta que siempre estará disponible para todos el foro y la sesión sincrónica en la que revisaremos las dudas de todos. Quedó muy pendiente.